Buenas noches con todos, colegas. Yo soy la doctora Valeria Ascuña del capítulo de uveitis. Les doy la bienvenida a esta nueva sesión mensual, justamente de nuestro capítulo del de UVEA, de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Sean bienvenidos todos. El tema que vamos a tocar hoy es linfoma uveal. Tenemos de invitada a la doctora Flor Arenas, y como un invitado especial también al doctor Solón Serpa. Le voy a dar pase a la doctora Amelia Serrate, presidenta de nuestro capítulo, para que les pueda dar la bienvenida y posteriormente ya pasamos al tema. Señor doctor Dino Nateri, buenas noches, presidente de la Sociedad Peruana de Oftalmología, estimados colegas. En esta oportunidad estamos presentando el capítulo de uveitis y enfermedades inflamatorias y me cabe la gran alegría de presentar a la doctora Flor Arenas, que fue residente del Instituto Nacional de Oftalmología. Recuerdo que muy entusiasta llegó el primer día de la residencia, muy decidida a aprender, a estudiar y a ser mejor persona y tener mejores competencias, ¿no? Y realmente me puse a pensar, pues, ¿qué es la educación? Y decirles que la educación es el tesoro de la humanidad, es la que es el motor de la igualdad. Si muchas veces hablamos de igualdad, pues en una sociedad a donde es tan diferente, a donde tenemos personas con pensamientos totalmente diferentes, podemos ser iguales en oportunidades. Y yo pienso que eso nos lleva a la libertad de decidir, como en el caso de Florcita, que se fue tan lejos, a seguirse preparando, a mejorar y aportar a nuestra sociedad con lo positivo que es, con la libertad, con el pensamiento crítico, con el deseo de transformar y mejorar nuestra sociedad. Y pues decirles, ¿no?, que con nuestro lema, que siempre nos presentamos, de dar oportunidad a los nuevos valores. Estoy segura que Florcita es uno de los nuevos valores, que le estamos dando la bienvenida a este nuestro capítulo de UVE. Ahora todavía está lejos en México, pero pronto estará en Perú. Eso estamos pensando y conquistándola. Y pues darle la bienvenida. Presente la doctora Valerie a la doctora Arenas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Amelia. Entonces, les presento a la doctora Florelena Arenas. Ella es subespecialista en uveitis por la Universidad Autónoma de México en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz en Ciudad de México. Actualmente médico staff de la misma institución, Nuestra Señora de la Luz. Es ex residente del Instituto Nacional de Oftalmología por la Universidad Federico Villarreal. También vamos a tener como un invitado especial por el tema tan interesante que es el del linfoma uveal, al doctor Solón Serpa Frías. Él es especialista en oncología ocular y órbita y oculoplástica, especialista en ultrasonido ocular, médico asistente del Servicio de Oftalmología Oncológica en el INEM, es past president de la Sociedad Panamericana de Oncología Ocular y coordinador del comité científico también de la Sociedad Panamericana de Oculoplástica y Oncología Ocular. Les damos pase a los dos doctores con este tema tan interesante. Si hubiera alguna pregunta durante el desarrollo de la exposición, la pueden hacer llegar mediante el chat y al final la voy a leer para que se puedan dar respuesta. Y si desean también al final hacer algún aporte o alguna pregunta, pueden levantar también la mano para poder darles el pase. Muchísimas gracias y los dejo con los doctores. Buenas noches, gracias doctora por la presentación. No quiero comenzar sin primero agradecer a la doctora Serrate por la invitación, por sus lindas palabras. La doctora ha sido mi maestra, igual que la doctora Campos y la doctora Valderrama durante mi residencia. Bueno, yo quería presentarles este tema a propósito de un caso que vi durante mi formación como fellow en UVIA aquí en México. Realmente constituyó un desafío diagnóstico para quienes tuvimos la oportunidad de verlo,
tanto yo como mis maestras de aquí de México, la doctora Ileana Peñalosa, la doctora Paulina Rodríguez, la doctora Stephanie Borduin, y en especial la doctora Teresa Valdés, con quien tuve la suerte de manejar este caso justamente en el Departamento de Enfermedades Inflamatorias de la Luz. Sin más, voy a presentarles el caso. Se trata de un paciente varón de 44 años procedente de Ciudad de México, cuyos antecedentes de importancia son, es fumador crónico, refiere consumo de 14 cigarrillos al día, sarampión en la infancia, múltiples parejas sexuales sin uso de preservativo, baja de peso de 18 kilos aproximadamente en un año. Él refiere que esta pérdida de peso fue entre el 2019 y 2020. Él lo relaciona más con la actividad laboral que estaba desempeñando en ese momento. Él se encontraba en Estados Unidos. De hecho, él refiere haber estado en Chicago, en Kentucky, en Indiana durante el 2019 y el 2021. Como antecedentes familiares, abuela y tías maternas con cáncer de cuello uterino. En cuanto a los antecedentes oftalmológicos, él refiere un episodio de metamorfopsias y baja visual en ojo izquierdo autolimitado en el 2019. De hecho, por este motivo acudió a un servicio de oftalmología de un hospital en donde realizaron un OCT macular, aquí lo podemos observar, el signo de la doble capa inferior con líquido subretiniano, peripapilar. El grosor central macular estaba en 250 en esa oportunidad, en el ojo izquierdo. Posterior a ello, refiere que recuperó la visión, no precisó tratamiento. Sin embargo, 2 años después, cursa con ese mismo ojito enrojecimiento ocular. Al mes se agrega dolor ocular. Refiere también cierta baja visual. Vuelve a acudir al mismo hospital que al que había sido evaluado también en el 2019. Y en este hospital establecen el diagnóstico de corioretinopatía central serosa del ojo izquierdo. Sin embargo, a los 5 días se agrega mucho más baja visual, acudiendo a otra institución para tener una segunda opinión. Y en este lugar es donde realizan el diagnóstico de panuveitis en el ojo izquierdo, estableciendo tratamiento sistémico con clindamicina, diclofenaco y tratamiento tópico con tropicamida, prednisolona, ciprofloxacino, timolol y dorzolamida. Él acude el 24 de noviembre del año pasado a urgencias del Hospital Nuestra Señora de la Luz por persistencia de ojo rojo y disminución de la agudeza visual unilateral de 3 meses de evolución. Al examen, en el ojo derecho, la verdad, todo normal, sin alteraciones, y en el ojo izquierdo, que es el ojo problema, tenía una agudeza visual de 20.200 que no mejoraba, aumento de la presión intraocular en 24 a pesar de estar con timolol dorzolamida, tenía inyección ciliar, depósitos retroqueráticos inferiores, 3 cruces de celularidad, 3 cruces de pigmento en cámara anterior, membrana inflamatoria que parte de una aparente lesión blanquecina, granulomatosa, vascularizada, con una lesión satélite adyacente hacia el sector superior del iris. A la gonioscopía, los 4 ángulos se encontraban abiertos y en el fondo de ojo reportan una disminución del brillo foveal sin hallazgos en retina ni en coroides. Acude a la consulta ya con exámenes solicitados en otra institución, realizados incluso 5 días previos a llegar a urgencias. Y si podemos observar aquí, pues la biometría sin mayor alteración, excepto por la hemoglobina, que esta se encuentra aumentada, 19.5, el diferencial de la biometría hemática sin alteraciones, la BCG y la proteína C reactiva se encontraba en valores normales, la glucosa y el colesterol ligeramente elevados, el resto de bioquímicos sin mayor alteración, el perfil hepático igual, sin alteraciones. Le solicitaron en algún momento un HLA-B27, el cual estaba negativo, y también solicitaron un perfil TORCH, el cual estaba positivo para IgG, tanto para citomegalovirus, herpes 1 y rubiola. Por nuestra parte, pensando en diagnósticos diferenciales, solicitamos exámenes de laboratorio complementarios e imágenes dirigidos a descartar ciertas etiologías. Se solicitó ecografía, en la cual muestra un vítreo con ecos en punto de baja reflectividad, móviles sugerentes de un proceso inflamatorio, retina y coroides aplicadas, además del grosor de la pared posterior en aproximadamente 0.79. Esta es la OCT macular.
que también se le solicitó al paciente, podemos evidenciar este aumento de este líquido subretiniano que va desde el área peripapilar hacia el área subfoveal en comparación al 2019, además de este aumento obviamente en el grosor central macular de 250 a 450. El VM, podemos observar la imagen, reporta un engrosamiento del iris a predominio nasal superior de reflectividad medio-alta. Se continúa con el cuerpo ciliar de bordes infiltrantes no bien definidos. Hacia nasal se aprecia incluso un área de ligera mayor reflectividad en el estroma de iris. Los ángulos del sector nasal y superior se encontraban ocluidos y se observa también la presencia de líquido superciliar en este mismo cuadrante. Nosotros, como les mencioné, solicitamos exámenes de laboratorio complementarios. Dentro de estos, la enzima convertidora de angiotensina se encontraba en valores normales, VIH, VDRL, PPD, cuantiferón negativos, anticuerpos antiborrelia negativos, examen de orina sin alteraciones, PSA en valores normales, calcio en orina en límite superior, radiografía de tórax sin alteraciones, y en la tomografía, atelectasias laminares, enfisema centrolobulillar, un quiste subpleural izquierdo, el cual incluso fue evaluado por neumología, quien indica que estas lesiones eran compatibles con el antecedente de tabaquismo crónico. El paciente acude a controles subsecuentes sin mayor cambio a nivel de la lesión. De hecho, había estado manejado con tratamiento tópico con timolol, dorzolamida, brimonidina, prednisolona y tropicamida. El 20 de diciembre el paciente acude a control refiriendo mejoría clínica. De hecho, la agudeza visual estaba mejor, de lo que estaba en 20.200, en este punto estaba en 20.200. Y como podemos observar en estas fotos comparativas, pues si bien es cierto la inyección ciliar persiste, ya no había celularidad en cámara anterior, pero la lesión de iris se hizo evidentemente más grande, ¿no? Estas dos lesiones de aspecto granulomatoso aparentemente parecen depender de este estroma del iris, con vasos ingurgitados, y ahora generando incluso el desplazamiento de la pupila, ¿no? Por el crecimiento de esta lesión. Este crecimiento fue en cuestión de una semana. El fondo de ojo no evidenciaba ningún tipo de alteración a nivel de la retina, ni en coroides, ni en el vitrio. Y adicional a esto, menciona que el neumólogo le había encontrado una adenopatía axilar. Al momento de nosotros evaluarlo, realmente no evidenciamos esta adenopatía axilar. Se solicitó un VM de urgencia en el cual reportan este engrosamiento del iris, pero ya no localizado hacia nasal superior, sino ya difuso en los 4 cuadrantes, de reflectividad media alta. Se continúa incluso con el cuerpo ciliar, de bordes infiltrantes no bien definidos. La lesión infiltrativa es mucho más extensa y ya incluso no era posible observar ni delimitar el cuerpo ciliar, ¿no? Entonces, haciendo como que un resumen de lo que les acabo de presentar, estamos ante un paciente varón de la 4ª década de vida, fumador, con adenopatía axilar, baja de peso, quien residió en Estados Unidos y quien presenta una lesión clínica en iris con lesión del cuerpo ciliar infiltrativo por VM y el aumento de la presión intraocular. A partir de esto, haremos justamente la discusión de los diagnósticos diferenciales. Estamos de acuerdo que el diagnóstico del linfoma no es lo primero que se nos viene a la cabeza. El diagnóstico que manejamos en realidad fue un tumor de iris primario, puede ser un melanoma, un síndrome enmascarado, una posible metástasis de alguna neoplasia oculta, tuberculosis ocular, sarcoidosis, y de hecho vamos a discutir a cada uno de ellos. La sarcoidosis, como sabemos, es una enfermedad inflamatoria granulomatosa sistémica de causa desconocida, sin predilección por algún género. Sin embargo, se sabe que las mujeres pueden tener mayor compromiso ocular y neurológico. Existen 2 picos de presentación, siendo el segundo pico el que más nos interesa, la 6ª década de vida, al que correspondería con el presente caso. Además de que en este segundo pico la forma de presentación es mucho más indolente, más crónica. Recordemos que el paciente llevaba desde el 2019 con alteraciones a nivel ocular. Con respecto al cuadro ocular netamente, este puede ser unilateral o bilateral.
se conoce la afección iridiana por sarcoidosis, sin embargo, son muy pocos los casos reportados en donde haya una afección única de iris y del cuerpo ciliar. Normalmente hay un compromiso sistémico. Y justamente por esta característica podemos basarnos también en exámenes auxiliares, nos podemos apoyar en estos. Dentro de estos, pues se observaría hipercalciuria, un aumento de la enzima convertidora de angiotensina. En cuanto a imágenes, la radiografía o la tomografía normalmente podría mostrar en el 90% de los casos el compromiso pulmonar. Sin embargo, nuestro paciente presentó calcio en orina en límite superior, la enzima convertidora de angiotensina estaba normal, la radiografía negativa. Si bien es cierto, la tomografía mostraba ciertos cambios, pero pues no eran los característicos de sarcoidosis, ¿no? Con respecto a la tuberculosis, es una enfermedad infecciosa sistémica granulomatosa, endémica tanto en México como en Perú, por lo que debemos sospecharla. Es la gran simuladora. Tenemos muchas formas de presentación, siendo la coroiditis multifocal la forma más frecuente. Sin embargo, una forma de manifestación son justamente estas imágenes que les coloco aquí. Los nódulos de iris, estos nódulos o tubérculos grisáceos posteriormente cambian a una coloración blanquecina amarillenta con vascularización y pueden medir de 1 a 3 milímetros. Otra forma de manifestación es un granuloma a nivel del cuerpo ciliar. Se suele presentar en pacientes menores de 40 años, de curso crónico recurrente y sobre todo con uveitis anteriores granulomatosas. Si bien es cierto, sabemos que la tuberculosis ocular pues, es un diagnóstico muy difícil, ya sea porque falta uniformidad en los criterios, ya sea porque tiene miles de formas de presentación, además de que normalmente el 30% de los casos de tuberculosis ocular no tienen solamente el 30%, perdón, tienen el antecedente de tuberculosis. Algunos exámenes podrían apoyar en el diagnóstico, el PPD, el IGRA, el BK, sin embargo, recordemos que tienen sensibilidad y especificidad. La radiografía de tórax también nos puede apoyar, aunque el 60% de los casos de tuberculosis ocular suelen tener radiografías normales. De hecho, nuestro paciente, la radiografía, el PPD y el IGRA, todos fueron negativos. Los síndromes enmascarados son un grupo de enfermedades que simulan inflamación intraocular. Pueden ser de origen maligno o no maligno. Dentro de los de origen maligno están justamente los linfomas, las leucemias, algunos tumores infantiles como el santogranuloma. Lo menciono en específico porque esta, si bien es una histiocytosis de células no Langerhans que afecta a infantes y a niños, hay reportes de casos como estos en adultos con manifestaciones a nivel de iris y del cuerpo ciliar, y justamente estas manifestaciones a este nivel pues suelen ser las más comunes, ¿no? Las manifestaciones extracutáneas más comunes. Las metástasis son otra etiología que pueden mascarar el cuadro. En hombres, pensar en las neoplasias más frecuentes, cáncer de próstata, cáncer colorectal, a nivel pulmonar. Nuestro paciente, si bien presentó baja de peso no intencionada, tiene factores de riesgo como el ser fumador, el hallazgo de la adenopatía axilar, todo muy sugerente de una neoplasia de fondo. Se busca de forma intencionada incluso alguna metástasis a nivel de la tomografía de tórax sin hallazgos sugerentes y el antígeno prostático en valores normales. Y finalmente llegamos a los tumores de iris, ¿no? Fue el diagnóstico por el que más pensamos en realidad, según la serie de casos más grande de tumores de iris realizado por los Childs en el 2012. Existe predilección por la raza caucásica, por el grupo etario entre los 40 a 60 años, como nuestro paciente. Estos tumores suelen clasificarse en quísticos y sólidos, siendo los sólidos los más frecuentes, y estos a su vez los melanocíticos los más frecuentes, ¿no? Dentro del grupo de los melanocíticos, el primero, el nevo en primer lugar, y en segundo lugar el melanoma. Y orientándonos justamente a lo anteriormente mencionado, el melanoma de iris es el tumor de iris primario maligno más frecuente, afecta a adultos de la mediana edad como nuestro paciente. Clínicamente podemos observarlo con mayor frecuencia a nivel del cuadrante inferior del iris, seguido por el cuadrante temporal. Sin embargo, nuestro paciente presentaba una masa sobre todo localizada hacia nasal superior que se extiende hacia temporal.
Shields postuló una serie de criterios diagnósticos clínicos de melanoma de iris, los cuales incluyen al menos 3 de las siguientes características que les muestro aquí, asociada a una masa pigmentada de al menos 1 por 3 milímetros. La primera, la vasculatura prominente. En nuestro paciente realmente no es que fuera muy marcada, no es que estuviera vascularizado, si bien es cierto había incurgitación de los vasos, pero pues no estaba vascularizado en sí. Ectropión de iris y distorsión pupilar, esta última sí presentó, justamente lo que vimos en la fotografía, por el crecimiento de la lesión. No presentó catarata secundaria en sector. Evidentemente, como les mencioné, en algún momento tenía presión intraocular de 24 estando con timolol dorzolamida y el crecimiento documentado, ¿no? Que sí lo teníamos. Entonces, ¿en qué caso se propone la realización de una biopsia? Basados en el tamaño, la vascularidad, la siembra local, el aumento de la presión, la presencia de complicaciones relacionadas con el tumor. Y es por eso, ante el evidente crecimiento del tumor y la alta sospecha de melanoma, decidimos realizar la toma de muestra con biopsia para estudio anatomopatológico y la toma de humor acuoso para estudio de diagnóstico microbiológico integral. Este procedimiento se realizó gracias a la doctora Pita, quien es especialista en retina y en oncología ocular, y la doctora Teresa Valdés, quien también es retinóloga y uveóloga. ¿Okay? Entonces, pues aquí podemos observar en el video cómo es que se hizo la paracentesis de cámara anterior para la toma del humor acuoso, y luego se procede justamente a la toma de la muestra de la lesión de iris con pinzas de retina, ingresando por cámara anterior. Posteriormente se hace la toma de muestra del cuerpo ciliar, con la apertura de la conjuntiva, el tenon, se realiza el colgajo escleral a grosor parcial, y luego posteriormente se hace la esclerotomía y se realiza la toma de muestra del cuerpo ciliar, ¿no? Posteriormente a esto, pues se cierra por planos. Se tomaron 3 muestras, se enviaron 2 frascos, A y B, son las muestras de la lesión de iris, y el tercer frasco, el C, corresponde a la lesión del cuerpo ciliar. El resultado del estudio anatomopatológico reportó lo siguiente. En la muestra de iris, en el estroma, se observó un infiltrado difuso de células de mediano tamaño con poca cohesión entre sí, de bordes mal definidos y núcleos con irregularidad en cuanto a su membrana nuclear. Algunos estaban hipercromáticos, otros tenían una formación en hendidura o barras, algunas mitosis, cardiorrexis, leucostasis. No se observó en ningún momento un infiltrado inflamatorio agudo, ni formación de granulomas, ni cambios de necrosis. En el cuerpo ciliar, tanto el estroma como el epitelio pigmentado y no pigmentado sin alteraciones, no se observa infiltración por estas células de las mismas características que habíamos descrito en la muestra de iris, y por los hallazgos histopatológicamente que se habían encontrado, el doctor Abelardo Rodríguez, quien fue quien nos apoyó con el diagnóstico anatomopatológico, nos menciona que se debe considerar el diagnóstico diferencial de una infiltración por neoplasia mieloide versus una neoplasia linfohistiocytica. Entonces, tras esto se realiza la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica reveló en los cortes del tejido de iris la inmunoreacción de CD45 intensamente positiva, al igual que los marcadores CD20, BCL2, lambda para linfocitos B neoplásicos, apoyando el diagnóstico de un linfoma no-Hodgkin de células B de la zona marginal extraganglionar. Recordar que el diagnóstico microbiológico del humor acuoso salió negativo para Mycobacterium tuberculosis. Este es el control al mes de la toma de la biopsia, con una mejoría significativa de la agudeza visual. Recordemos que él ingresó a urgencias con 20.200, en este punto la agudeza visual está en 20/60, la presión intraocular normal. En cámara anterior, este fue justamente de diciembre, y esta foto fue posterior. En cámara anterior solamente pigmento trazas, un área de atrofia sectorial justamente en el área quirúrgica, la discoria por la presencia de sinequias posteriores en el sector temporal superior, y es evidente la mejoría clínica, y no solamente clínica, sino también incluso en el control del VM, ¿no?
como podemos observar, pues ya no se evidencia ese engrosamiento ni esa infiltración en iris ni en el cuerpo ciliar. Fue derivado a otra institución para manejo multidisciplinario, con hematología, oncología, oncooftalmología. Dentro de los exámenes que se le realizaron fue una tomografía tóraco-abdominal, PET scan, aspirado de médula ósea, punción lumbar, todos estos negativos, sin alteraciones. Sin embargo, en la resonancia de cráneo sí se reporta un engrosamiento y un reforzamiento del nervio óptico izquierdo, que parece ser más un proceso inflamatorio que infiltrativo, ¿no? De todas maneras, el equipo de hematología decide iniciar una quimioterapia sistémica con esquema Matrix y valorar la radioterapia o la quimioterapia local por parte de oncooftalmología. Este es el último control que tenemos del paciente, ha sido de hace un mes, a los 6 meses de la biopsia. La agudeza visual está en 20/20, la presión intraocular en 12 sin tratamiento hipotensor, y como podemos observar en las imágenes, pues la conjuntiva se encuentra normocrómica, sin inyección ciliar, ni hiperemia, no hay celularidad en cámara anterior. Persisten obviamente las sinequias posteriores hacia temporal superior, la atrofia quirúrgica de iris. Tampoco hay evidencia de nuevas lesiones. A nivel del fondo de ojo no hay vitreitis, no hay desprendimiento de retina seroso, ni lesiones en retina ni en coroides. Y en la última resonancia magnética de cráneo no reportan ningún proceso inflamatorio o infiltrativo. En este punto el paciente ya recibió 2 ciclos de quimioterapia con Matrix, sin embargo presentó pancitopenia severa. Se suspendió estos ciclos de quimioterapia sistémica y actualmente están evaluando solo utilizar rituximab sistémico con radioterapia de asa externa. Entonces, ya enfocándonos en el tema, el linfoma intraocular es una neoplasia rara, letal. Inicialmente puede encontrarse solo a nivel ocular, sin embargo, el 60-80% puede desarrollar linfoma del sistema nervioso central, por lo que se debe realizar un seguimiento estrecho y justamente se debe abordar de forma multidisciplinaria, ¿no? El linfoma intraocular se subdivide según la localización anatómica, ya sea a nivel retinal o de origen uveal. Este último es sumamente raro. A su vez, este se subdivide de origen coroideo, de origen del cuerpo ciliar o iridiano. Y de estos 3, la presentación más común es a nivel de la coroides. Típicamente, entre el 60 al 80% de los linfomas uveales son de tipo linfoma no-Hodgkin de células B, subtipo de la zona marginal extranodal, tal como el presente caso. Este es un linfoma, menciona la bibliografía, de bajo grado de curso benigno, pero prolongado, con alta respuesta a diversas terapias. Sin embargo, sí hay reportes de infiltración difusa de este tipo de linfomas, con incluso enucleación por extensión del compromiso ocular, y siempre y cuando pues no se diagnostique ni se trate a tiempo. El linfoma con compromiso iridiano, específicamente el linfoma de iris, es extremadamente raro y generalmente es una manifestación secundaria a un linfoma sistémico, ¿no? Más raro aún es encontrarnos un linfoma de origen primario, ya que recordemos que la uvea en sí no tiene un tejido que contenga normalmente tejido linfoide. Esta neoplasia maligna se presenta con mayor frecuencia en la edad adulta media tardía, entre los 50 a 60 años. La distribución por sexo no está clara. La supresión inmunológica parece ser un factor de riesgo, sin embargo también se observa en inmunocompetentes. Y otro factor de riesgo importante es el tabaquismo, ¿no? Recordemos que nuestro paciente tenía pues este antecedente de tabaquismo crónico, él fumaba 14 cigarrillos al día, y de hecho hay un estudio en el cual informa esta relación entre la cantidad de cigarrillos fumados por día y el aumento de la incidencia del linfoma. Esta de aquí es una de las pocas cohortes de linfoma uveal. De hecho menciona que hay un ligero predominio por el sexo masculino, una edad promedio de diagnóstico a los 68 años. La mayoría, más del 95% fue de origen de tipo coroideo. Reportan un solo caso de origen ciliocoroideo y ninguno de origen iridiano.
casi el 41% tenía solamente compromiso uveal, sin embargo, un mayor porcentaje, 59%, presentó una superposición con manifestaciones en órbita y en conjuntiva. Más de la mitad de los casos tenían un compromiso bilateral y el hallazgo principal fueron justamente, como es de tipo coroideo, pues estos infiltrados coroideos blanco-amarillentos en el 100% de los casos, de distribución difusa con cierta preferencia por el cuadrante temporal superior. El verde de indocianina suele mostrarnos este patrón característico de hiposenescencia focal y en las ecografías pues podemos observar el aumento del grosor de la pared posterior o incluso la presencia de alguna masa muy discreta con presencia de líquido subretiniano. En esta cohorte que menciono, el principal sitio de biopsia fue extraocular, en aquellos casos con compromiso sistémico y con compromiso orbitario o conjuntival. La toma de muestra también fue en estos tejidos de más fácil acceso. A nivel ocular, la biopsia fue preferentemente de tipo incisional, y siendo justamente el subtipo histológico más encontrado, el que ya les he estado mencionando, el de las células B de la zona marginal extranodal. En cuanto al manejo, como bien menciona el artículo, realmente no existe un algoritmo de tratamiento para el linfoma uveal por los escasos casos que hay. Sin embargo, la radioterapia de haz externo es la más usada para el linfoma uveal localizado y se reserva la quimioterapia y la inmunoterapia para un compromiso sistémico. Este de aquí es una de las últimas y pocas revisiones sobre linfoma de iris específicamente. Fue publicado el año pasado. Menciona que existen 30 publicaciones al respecto con solo 50 casos en total reportados en los últimos 40 años, de los cuales solo 17 presentan estudio de histológico con inmunohistoquímica, así que nuestro caso es sumamente raro. En cuanto al cuadro clínico del linfoma de iris, pues puede superponerse con una uveitis anterior, con manifestaciones oculares como reducción de la agudeza visual, aumento de la presión intraocular. Clínicamente podemos observar opacidad corneal, celularidad en cámara anterior, pseudohipopion, ifema, pero en realidad todas estas características son bastante inespecíficas, pero sin embargo la presencia de una masa blanquecina o asalmonada en el iris con o sin neovascularización es orientador. Por otra parte, también tenemos las manifestaciones como los síntomas B asociados a trastornos linfoproliferativos que incluyen fiebre superior a 38, sudores nocturnos, y lo más importante, la pérdida de peso inesperada, inespecífica, y sobre todo tener en cuenta que es más del 10% del peso en 6 meses. Esta es una foto de uno de los artículos de este linfoma de iris, y esa es la de nuestro paciente. En cuanto a la forma de presentación, este review que les menciono del 2021, pues más del 70%, a diferencia del linfoma uveal coroideo, sino de este tipo de linfoma uveal en iris, son unilaterales, con un ligero predominio por el sexo femenino. De los casos reportados con estudio histopatológico, la mayoría es de células B, pero de tipo secundario. En cuanto al manejo, el principal tratamiento fue la quimioterapia sistémica y en segundo lugar la radioterapia de haz externo. En cuanto al origen del linfoma, no queda claro si estos linfomas se originan primariamente de iris o en todo caso se infiltran secundariamente por diseminación contigua de la coroides y cuerpo ciliar. Sin embargo, pues aproximadamente el 25% de los casos que menciona la literatura son primarios, ¿no? En nuestro caso, pues por los hallazgos encontrados tanto en la biopsia, además de la evolución posterior a la biopsia, aparentemente el tumor ha sido primario de iris. En cuanto al abordaje, idealmente se debe realizar ecografía, VM, OCT del segmento anterior. De hecho, estos dos últimos pues brindan información sobre el estado pigmentario del iris, la densidad de la masa, la infiltración del cuerpo ciliar. Y otro punto importante es, y yo creo que lo más importante en realidad, es la documentación con fotografías clínicas, ¿no? De hecho, aquí les muestro la evolución de nuestro paciente
solamente con fotografías clínicas, y esto nos va a permitir justamente hacerle un buen seguimiento y evidenciar algún tipo de alteración o cualquier crecimiento de estas masas, ¿no? En cuanto a la biopsia, pues esta es obligatoria para confirmar el diagnóstico, sobre todo cuando se tiene la sospecha clínica. Nos va a permitir la tipificación según la clasificación de linfomas de la OMS del 2016. Esta biopsia puede ser tanto incisional o excisional. Hasta la fecha realmente no hay evidencia de que una sea mejor que la otra. No hay datos tampoco que indiquen que una biopsia incisional podría generar una mayor tasa de recurrencias, metástasis o muertes tempranas asociadas. Y por otro lado, la extirpación total y completa del tumor, la verdad es bastante difícil porque estos tumores de iris a menudo no están delimitados, ¿no? Además de estas dos, también tenemos la biopsia por aspiración con aguja fina. Y yo sí, algo que quiero recalcar es que siempre debemos considerar tener una continua comunicación con el anatomopatólogo para el manejo de la muestra, ¿no? Hay que recordar que las células de linfoma son muy frágiles y rápidamente suelen degradarse, lo cual puede justamente resultar en un espécimen no viable. El material citológico que podemos obtener, pues no debe estar diluido, debe ser inmediatamente refrigerado para el transporte, y de esta manera pues nos aseguramos que la muestra que hemos tomado sea viable. Con respecto a estudios auxiliares, pues la dificultad radica en distinguir si se trata de un linfoma de bajo grado o de un infiltrado linfoide reactivo. Y para eso justamente existen estudios de inmunohistoquímica, el cual es el gold estándar. Esto debe demostrar justamente la positividad para ciertos marcadores. Otros son la citometría de flujo, es particularmente útil en casos donde tengamos una muestra muy pequeñita. Y en cuanto a las pruebas moleculares, la reacción en cadena de polimerasa, así como el FISH, nos permite también identificar alteraciones, anomalías genéticas, translocaciones, deleciones, útil sobre todo en pacientes con linfoma sistémico, ya que provee justamente una rápida identificación. Esta es una adaptación del flujograma propuesto en la última publicación que mencioné sobre el linfoma de iris. Ellos sugieren que posterior al abordaje oftalmológico que les he venido mencionando, el paciente debe ser derivado a hematología para la estadificación del tumor y poder investigar de forma más completa con imágenes radiológicas, resonancia, PET, aspirado de médula ósea. ¿Por qué? Porque el 75% de los pacientes con linfoma de iris suelen tener un linfoma no Hodgkin sistémico de fondo. Entonces es necesario la evaluación de hematología, y una vez estadificado con la clasificación de Ann Arbor, se define el manejo ya sea con quimioterapia sistémica, con radioterapia de gas externo, con quimioterapia intraocular, además de continuar con un protocolo de manejo que justamente a partir de la clasificación de la OMS. En cuanto a los intervalos de controles a nivel oftalmológico, este debe ser cada 6 semanas, los primeros 3 meses, y posteriormente cada 3 meses en el primer año, y posterior a esto cada 6 meses durante los primeros 3 años. En cuanto al seguimiento sistémico, en realidad esto lo va a establecer el hematólogo y puede variar entre cada 3 a 6 meses. En cuanto al tratamiento, como bien mencioné, no existen protocolos estandarizados, el manejo debe ser multidisciplinario, y ya hablando propiamente de tratamiento médico farmacológico sistémico, este es el utilizado en la mayoría de los linfomas de iris con quimioterapia, inmunoterapia, inhibidores de puntos de control u otras terapias dirigidas, y que generalmente lo establece el hematólogo. La radioterapia de gas externo se puede utilizar en los linfomas primarios o incluso en los secundarios con síntomas oculares que amenacen la visión. En cuanto al tratamiento farmacológico médico intraocular, puede tratarse con inyecciones de metotrexate, rituximab a nivel intracameral o intravítreo. Se prefiere este último porque nos da la ventaja de ser como que de depósito por lo menos unas 4 semanas. Hay poco riesgo de que este sea eliminado rápidamente por la malla trabecular. De preferencia se utiliza en los linfomas primarios aislados,
o en todo caso como complemento de la terapia sistémica. En cuanto a la cirugía, este tiene menos probabilidades de curar el linfoma de iris, a menos que el área afectada esté muy bien delimitada, que no suele ocurrir. Y también en casos en donde ya se haya desarrollado un glaucoma secundario como resultado del linfoma, ¿no? Y finalmente, pues tenemos el enfoque paliativo, en algunos casos, dependiendo de la edad, del estado general del paciente, se debe discutir en junta médica y obviamente con el paciente, ¿no? Para tomar esas decisiones. Bueno, finalmente, como conclusiones, sabemos que esta neoplasia es muy poco frecuente, pero a pesar de eso, debemos tenerlo en cuenta como diagnóstico diferencial ante la evidencia de una masa en iris. Este diagnóstico requiere de un alto grado de sospecha por el pronóstico. Ya mencioné que el linfoma de por sí puede tener un involucro en el sistema nervioso central del 60 al 80% de los casos, y específicamente el linfoma de iris puede tener un compromiso hematológico subyacente en el 75% de los casos, por lo que se requiere de un manejo y un abordaje multidisciplinario. Este abordaje es fundamental justamente para la toma de decisiones terapéuticas. El estudio patológico y la citología son claves en el diagnóstico para confirmarlo, y pues lamentablemente no existe un protocolo estandarizado actual para el tratamiento del linfoma de iris en específico. Lo que tenemos en realidad son datos extrapolables a partir de reportes de casos, debido justamente a la rareza de la enfermedad. Pues sin más, este es el caso. Espero que les haya gustado mucho, que hayamos aprendido un poquito más, y estoy abierta a sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora. Muy didáctica y clara su charla y completa sobre todo. Eh, si tuvieran preguntas, las voy a leer o no sé si desea mejor el doctor Solón, que él sí nos puede dar algunos alcances mientras damos tiempo que haya más preguntas y al final hacemos toda una ronda de preguntas, ¿no? No sé si les parece. Yo estoy de acuerdo. Así damos tiempo que pregunten y usted, doctora, nos vaya ayudando a leerlas. Yo tengo una gran duda, doctora Flor. Primero, felicitarla porque fue una charla extraordinaria. Pero de toda esta charla a mí me queda una gran duda. ¿Usted, aparte de ser bióloga, es oncóloga ocular? Porque la No. verdad que pocas veces he escuchado una charla tan bien preparada y tan explícita sobre tumores intraoculares. Realmente la felicito. Muchas gracias, doctor. Es que de hecho el caso ha sido fascinante y me gustó, pues empecé a investigar más, de hecho empaparme más del tema porque es sumamente raro, quiero publicarlo, entonces pues para eso pues tenemos que estar bien informados. Bueno, ustedes son los biólogos súper especialistas pues, en los síndromes de Tarada, ¿no? Ya cuando las cosas se hacen un poco complicadas en el diagnóstico y no mejoran el tratamiento, nos envían a los pacientes y como yo le digo a los pacientes, nosotros somos el vehículo para llegar al patólogo porque muy probablemente en más ocasiones que los biólogos nosotros nos dedicamos a hacer las biopsias. Pero las biopsias no son tan complicadas como podría parecer cuando uno no tiene práctica en hacerlas. Pero ya vamos a tocar ese tema. Las fotos iniciales de VM me pareció muy interesantes porque al ver en el primer VM el engrosamiento de un sector del iris del lado derecho, no, claro, yo también veía esa foto y pensaba melanoma, metástasis, alguna otra neoplasia primaria, pero ya cuando hicieron presentó usted el segundo VM y había un engrosamiento del otro lado, del lado contralateral del iris y del cuerpo ciliar, dije, esto ya no me parece ni una metástasis ni un melanoma, porque estas neoplasias cuando crecen en un sector del iris, generalmente crecen en ese sector nomás, no en forma anular o así tan difusa. Entonces ahí ya comencé a pensar de que no era un melanoma o una metástasis. Eso quería comentarlo. Quería preguntarle si había celularidad en cámara anterior. Sí la llegó a presentar al inicio cuando lo vimos por primera vez. Llegó a tener 3 cruces de celularidad.
Luego fue manejado con tratamiento tópico, y con tratamiento tópico, de hecho, la celularidad bajó mucho. Llegó a tal punto de ya no haber celularidad, y ya posteriormente, incluso después de la biopsia, no presentó ningún cuadro como que de reactivación. Ahora, mencionó, doctora, que al mes de la biopsia mejoró el cuadro, pero claro, no mejoró por el hecho de hacerle la biopsia. ¿Le dieron algún tratamiento en ese transcurso de esos días? Curiosamente, doctor, en ese punto él todavía no había recibido ningún tratamiento sistémico. Solamente fue la biopsia y el tratamiento tópico, nada más. Y el tratamiento tópico incluyó corticoides, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Bueno, nosotros cuando tratamos pseudotumores orbitarios, siempre preferimos hacer una biopsia, porque si le damos corticoides, sabemos que si es un linfoma, puede mejorar el cuadro, tal vez en forma completa, pero va a recurrir pronto, o no va a haber una recuperación completa, porque las células de linfoma son sensibles al corticoide, pero nunca lo va a curar. Posiblemente el tratamiento tópico haya hecho mejorar el cuadro, ¿no? Ese es algo que hay que tomar en cuenta. Nosotros ya hemos estandarizado con mis compañeros de neoplásicas que si un paciente con probable pseudotumor orbitario, probable linfoma, va a ser sometido a biopsia, queremos que suspenda el corticoide, que generalmente lo usan al llegar a la consulta, que lo suspendan por lo menos 15 días para recién hacer la biopsia, para tener un mejor margen de seguridad. Nosotros, no recuerdo, no hemos hecho biopsias incisionales de iris ni de cuerpo ciliar, no lo hemos hecho. Lo que sí hemos hecho varias veces es hacer una punción aspiración de humor acuoso en los pacientes que, bueno, creo que el 95% de pacientes fueron referidos por los colegas del IN, ¿no? Y hacíamos punción aspiración con una aguja 26 acoplada a una jeringa de 1 mililitro, y aspirábamos 0,2 mililitros, y esa jeringa, bueno, introducíamos la aguja de frente desde el limbo, llevamos a cámara anterior y aspirábamos. Y esa jeringa inmediatamente la llevábamos a citología para que lo centrifuguen y estudien el sedimento. Claro, si tomamos una muestra por biopsia incisional, definitivamente vamos a tener una mejor muestra y le vamos a dar más material al patólogo para que haga un estudio mucho mejor. Pero en los casos que yo recuerdo, teníamos celularidad nomás. Pero aún así, a veces el citólogo no puede encontrar hallazgos de linfoma, porque a veces la celularidad es muy, muy poquita. ¿Le tentó hacer angiofluorescinografía al paciente? De hecho, no se lo solicitamos. Realmente nunca vimos algún compromiso de lesiones a nivel de retina y coroides. De hecho, solamente la celularidad se reportaba a nivel de la ecografía, pero clínicamente no es que se haya evidenciado una vitreitis así importante. Y de hecho, doctor, le quería hacer una consulta, aprovechando que está aquí. ¿Cómo hubiera manejado usted? ¿Qué tratamiento le hubiera dado a ese paciente? Bueno, usted lo manifestó muy bien. Generalmente los linfomas, y me hace acordar lo que usted hablaba sobre el linfoma localizado en intraocular sin manifestación extraocular, es muy parecido al linfoma de conjuntiva y de órbita. Aquí el esquema general es, si hay linfoma en un sector del cuerpo y no hay manifestación en otra parte del sistema, pues vamos con radioterapia. Pero si aparte del compromiso intraocular hay manifestación de otra parte del cuerpo, entonces ya no tenemos que tratar solamente el globo ocular, sino tenemos que tratar otros focos. Entonces, definitivamente la quimioterapia sistémica va a ser nuestro tratamiento de elección. Entonces, hay un único foco, radioterapia. Y si es un foco múltiple en el organismo, quimioterapia sistémica. La radioterapia para nosotros es mucho más asequible, la tenemos a la mano, puede empezar rápido. Si es urgente, hablamos con los colegas radiooncólogos y ellos pueden iniciar rápidamente radioterapia, pero no tenemos en los hospitales rituximab con mucha facilidad, porque es caro y es difícil
Entonces, la radioterapia es una buena alternativa. Pero si damos quimioterapia sistémica y no mejora como queremos el cuadro ocular, podremos pensar también en darle un tratamiento coadyuvante con radioterapia. Le preguntaba en angiografía porque cuando yo tengo lesiones pigmentadas del iris, recuerdo que un par de veces las tenía y dudaba que puedan ser melanoma o no, les hacía angiofluorescenografía para determinar si es que había neovascularización, que no lo veo en los neos, ¿no? Era una pregunta un poco para salir como algo anecdótico, ¿no? Otra cosa que me gustó fue, en el caso de su paciente, encontraron algunos hallazgos en el nervio óptico que podrían ser engrosamiento tal vez nervio óptico y dudaron si es que había linfoma en el nervio óptico, ¿no es cierto? ¿Le dieron radioterapia a la órbita, doctora? No, no. Le dieron únicamente el tratamiento con quimioterapia sistémica y nada más. Ok, bueno, estaba cubierto. ¿Por qué es importante fijarse en ese caso si el nervio óptico estaba comprometido? Una cosa es linfoma intraocular. Cuando hay linfoma intraocular hay que echarle ojo que no vaya a ser un linfoma asociado al sistema nervioso central. Recordemos de que los linfomas vitrorretinales pueden ser una extensión del linfoma del sistema nervioso central y los del sistema nervioso central también pueden tener compromiso vitrorretinal. Y estos casos hay que tenerles más cuidado porque manejar un linfoma del sistema nervioso central es más complejo. Necesitan, aparte de quimioterapia sistémica, radioterapia, muchas veces radioterapia al cerebro y a toda la médula espinal, quimioterapia intratecal. Es un manejo mucho más complejo y definitivamente con mayor probabilidad de morbilidad y mortalidad. Por eso es importante en estos casos chequear de que no haya compromiso en el sistema nervioso central. Y bueno, y el otro concepto, tal como usted lo dio a entender, es que cuando uno habla de linfoma, piensa que es una enfermedad sistémica. No debemos pensar que es el ojo nomás. Como dijo la doctora, estos pacientes deben entrar en controles en el futuro, porque en meses o un par de años pueden aparecer ganglios agrandados o en otra parte del cuerpo el linfoma, y eso hay que tenerlo en mente. La verdad, doctora, muchísimo la charla, me hizo un review, aprovecho hace tiempo y me encantó. Doctora Valeria. Doctora Valeria, una pregunta por su intermedio. En estos casos, ¿se pone tratamiento intraocular como coadyuvante o no está indicado? ¿Se refiere, doctora, al uso de metotrexate, de rituximab? Claro. Sí, de hecho, según lo que he estado revisando, pues sí se podría colocar, pero coadyuvante, ¿no? O sea, no únicamente usarlo como única terapia. Claro, porque si uno ve la lesión tan amplia a nivel del iris, además del tratamiento sistémico, el intraocular, ¿no? No sé qué tan aceptado está eso o cómo nos iría en este caso. ¿Por qué no lo plantearon en algún momento? De hecho, sí lo consideramos como terapia coadyuvante. El tema aquí es que en el Hospital de la Luz es un instituto netamente oftalmológico y como bien mencioné, el paciente requiere ya de un manejo multidisciplinario, ¿no? Entonces eso ya escapa de nuestras manos. Lo más lógico era derivarlo ya a una institución de mayor complejidad y que sean ellos justamente los quien lleven la batuta del manejo, ¿no? Y de acuerdo a lo que íbamos conversando con el paciente, porque de hecho ya el paciente pues pasó a un oftalmología de otro hospital, pues hemos estado en continuas revisiones por parte de nosotros, pero preguntándole un poquito justamente de todo su cuadro clínico, nos mencionaba eso, ¿no? Que lo que mencionaba el doctor, realmente quedó la duda si había estado infiltrando ya el sistema nervioso central. Siempre quedó la duda.
De hecho, me mencionó el paciente que estas resonancias incluso las enviaron a Estados Unidos para que un súper especialista las evalúe y pues pueda darnos la opinión. Finalmente, el doctor consideró pues que no estaba infiltrado el sistema nervioso central, era más un proceso inflamatorio. Y pues el manejo que decidieron por parte de hematología fue esa, ¿no? Quimioterapia sistémica. De ahí, lamentablemente, por los efectos adversos que hubieron, se tuvo que suspender y ahorita están considerando solamente el rituximab sistémico con la radioterapia de gas externo, pero todavía no consideran el uso de estos medicamentos como el metotrexate o el rituximab intraocular. Si me permite, doctora Serrate, los pocos casos que hemos inyectado metotrexate fueron pacientes que ya tenían diagnóstico de linfoma, estaban en tratamiento sistémico y como habían cursado en el intervalo con compromiso intraocular, se les inyectó metotrexate, ¿no? No tengo la revisión hecha, pero me preguntaría si hiciéramos un tratamiento solamente local, me preguntaría cuántas dosis de infiltración intraocular necesitaríamos. No tengo la data. Va a ser interesante revisarla. Pero habitualmente el esquema es sistémica y radioterapia e inyección intraocular como un plus para aquellos casos en los cuales tienen compromiso intraocular. Muy bien, pasamos a las preguntas entonces del auditorio. Justamente sobre el último punto que estaban comentando, el doctor Velasco Stoll nos comenta que por qué no se usó aparentemente rituximab desde el inicio. Él comenta que tiene 4 casos con muy buena respuesta. No sé, doctora, si nos puede comentar un poquito sobre cómo es la terapia Matrix, que justamente dentro de ella sí usan rituximab, solo que en combinación con otros medicamentos. Entonces, en este paciente sí usaron rituximab desde inicio. Y justamente por qué este fármaco sería el ideal para este tipo de linfomas. Sí, de hecho, sí mencioné que el paciente llevó esta terapia Matrix que contiene rituximab. Realmente, pues como lo vuelvo a mencionar, según la literatura, mencionan que el 75% de estos linfomas de iris pueden estar asociados a un componente hematológico, ¿no? Entonces, según las últimas revisiones, de hecho la del año pasado, menciona este tratamiento sistémico de preferencia y no tanto únicamente intraocular. Doctor Solón, no sé si nos quiere hacer algún aporte adicional sobre esta pregunta. Claro. Cuando los pacientes tienen habitualmente el linfoma siempre ha sido tratado en nuestra área en el hospital con quimioterapia sistémica convencional. En los últimos años ha habido disponibilidad de rituximab, pero todavía no hay una disponibilidad muy abierta y muy generalizada por medios económicos. Entonces la mayoría de pacientes deben recibir quimioterapia. Cuando ya el tratamiento es resistente a este tipo de tratamiento, una opción es el rituximab, pero el tema es que no todos los pacientes tienen acceso a ello, ¿sí? Pero definitivamente la efectividad es mejor y probablemente en el futuro vaya a ser una herramienta mucho más usada, ¿no? Claro. Sí, justamente en muchas enfermedades de uvea nosotros sí estamos usando rituximab, ¿no? Justamente, bueno, en coordinación siempre con algún otro especialista, generalmente reumatología. Sí es cierto, los medicamentos de terapia biológica, los originales son bastante caros, pero ya están entrando biosimilares. Justo creo que en estos meses va a entrar un segundo o tercer biosimilar de rituximab y el costo es muchísimo menor. Si antes era una dosis como de 1 gramo, algo de 13.000 soles, me parece que ahora están entrando entre 1.500, 2.000 soles. Entonces sería una gran opción para pacientes, para algunos pacientes, ¿no?
Tenemos otra pregunta, una pregunta del doctor Francisco Martínez. Nos dice si por favor nos pueden indicar cuál es el procedimiento que debemos hacer después de haber tomado la biopsia. ¿En qué medio enviarlo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué debemos poner en la orden? Más o menos si nos pueden orientar sobre ello. Bueno, como mencioné, siempre hay que estar en coordinación con el anatomopatólogo, quien nos va a orientar justamente en cuestiones en cuanto a al transporte de la muestra. Esta debe ser, uno, no diluida, y dos, automáticamente refrigerada para que sea viable la muestra que vamos a enviar, ¿no? Básicamente eso. ¿Me permite, doctora Arenas, agregar un poquito? Si ustedes estuvieran en su consultorio y hacen una punción aspiración con aguja fina de cámara anterior, pueden aspirar 0,02 mililitros, 0,1 o 0,2, viendo la profundidad de cámara anterior que queda durante el procedimiento. Y esa jeringa, lo que hemos hecho cuando lo hemos hecho fuera del instituto, era que el familiar lo lleve en una caja de Thermopor con hielo, se coloca la jeringa allí, tapada con su capuchón, y decirle que lo lleve inmediatamente al área de patología, que en este caso lo enviábamos al INEN para que sea ingresado en el INEN y lo puedan recibir. En el instituto, uno mismo o el fellow o el rotante se tomaba 10 minutos para llegar hasta citología con la jeringa. Entonces, si ustedes lo van a llevar pronto y no va a estar la jeringa, si va a llegar en unos 15 minutos o 20 minutos, pueden llevarlo sin refrigerar. Es mi experiencia. Pero si van a demorar más, si va a ser un viaje entre una institución y otra, lleven en una caja con cadena de frío, pero que sea procesada en poco tiempo en el área de citología, donde ellos van a centrifugar la muestra y van a hacerlos preparados para que, ya preparados, al día siguiente lo puede ver ya el patólogo citólogo, ¿no? De hecho, otro punto importante también es el hecho de colocar bien los datos, ¿no? O sea, tanto los datos del paciente, la edad, el sexo, y poner un pequeño resumen de repente del caso para que el anatomopatólogo también se pueda orientar, incluso de la toma de muestra, de dónde es que se sacó, o sea, especificar las frascos, justamente de qué zona es que se tomó la muestra, para que también el médico pueda, pues, orientarse, ¿no? Muchas gracias, doctores. El doctor Eric Urbano está levantando la mano. ¿Puede prender su micro? Gracias, doctora. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Buenas noches con la doctora Arenas. Bueno, me presento, soy Eric Urbano, soy médico anatomopatólogo y justo esta parte me interesó mucho la parte de la pregunta acerca del envío de muestras y pues sí, yo tengo, bueno, cierta experiencia, poca todavía, pero sobre patología ocular. Creo yo que sobre el envío de muestras lo más resaltante, como bien lo ha comentado tanto el doctor Solón como la doctora Arenas, es el envío inmediato y una previa coordinación con el anatomopatólogo. Lo más resaltante, eh, lo más resaltante es, primero, la fijación, una fijación con fórmula del 10%. Y segundo, referente a las muestras de citología, es difícil. Es difícil en especial porque la citología, al hacer de 0,2, 0,3, muchas veces al centrifugar no encontramos sedimento. Y otras veces sí podría ser, o netamente se hace un extendido con todo el espécimen. Y como dijo el doctor Solón, lo más pronto posible es la entrega, o incluso se ha visto en otros tipos de líquidos, se puede refrigerar, ¿no? Hasta coordinar con el patólogo el envío, pero siempre previo a un estudio, ya sea histopatológico y lógicamente con más importancia la citopatología, es conversar con el patólogo previo a ello, para poder evitar la pérdida del espécimen, en especial estos especímenes tan pequeños. Y quisiera terminar mi participación, muy aparte de agradecer a la doctora Arenas por la charla, y quisiera preguntarle, no sé si pudiera, con respecto, mencionó la doctora sobre unos casos, un consolidado de casos, pero no sé si escuché bien, pero era que
solamente algunos tenían reporte histopatológico. No sé si me puede aclarar eso, doctora. Gracias. Sí, es un review del año pasado con 50 casos en total de los últimos 40 años, y de estos solo 17 tenían el estudio inmunohistoquímico. El doctor José Velasco nos pregunta, hace un comentario, dice uno de los problemas en nuestro medio es el patólogo especialista en citología. Como estamos en estos casos, ya estamos con la experiencia necesaria para confiar en los resultados de citología. Yo creo que definitivamente tenemos muy buenos especialistas, patólogos, citólogos en nuestro medio. Y yo creo que es importante que el oftalmólogo que hace unas biopsias tenga ya una información previa y un conocimiento previo de con quién trabajar, de saber a quién está enviando estas muestras. Diagnosticar linfoma muchas veces no es fácil. Necesitas un patólogo bien entrenado en linfoma, citólogo en este caso bien entrenado en linfoma, pero necesitas confiar en tu patólogo, ¿sí? No todos los patólogos hacen citología, así que vas a tomar la muestra de humor acuoso, ¿no? Y no todos los patólogos, como le dije, tienen un altísimo expertise en linfoma. El linfoma es muy difícil de diagnosticar, ¿sí? Pero si alguno en el medio, aquí en Lima, le cabe alguna duda, pueden hacer una coordinación. Si confían, bueno, si confían en el grupo de citólogos del INEN, en el cual yo confío plenamente, pueden enviar sus muestras al INEN previa coordinación. Allí el grupo de oftalmología les puede dar una mano en la coordinación. No creo que haya ningún problema. Y tal vez, y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que sepamos con quién trabajar, ¿sí? Con qué instituto o con qué patólogo, citólogo trabajar. Muy bien, el doctor Fernando Silva nos hace una pregunta siguiendo más o menos con este tema. Nos pregunta si es suficiente con hacer una biopsia o siempre hay que hacer inmunohistoquímica. Y bueno, adicionalmente, si es que se realiza la inmunohistoquímica, ¿también el medio va a ser formol o hay que enviarlo en otro medio la muestra? Bueno, sí o sí se debe hacer inmunohistoquímica porque tenemos que clasificar este linfoma de acuerdo a la clasificación de la OMS para justamente poder definir la terapia que se va a realizar. Sí se fija igual en formol, porque a partir de hecho, de la muestra que nosotros tomamos, a partir de esa muestra que se envió en formol, el doctor hizo todo el estudio, tanto histopatológico como la inmunohistoquímica. Muy bien. Otra pregunta que nos realiza el doctor Pedro Muro es si este es un linfoma aparentemente solo de origen ocular, ¿se consideraría que también este formaría parte de un linfoma primario del sistema nervioso central? De hecho, el linfoma intraocular primario de por sí se puede desarrollar en la retina, en el vítreo, en el iris, como este caso, y también pues afectar justamente el nervio óptico, ¿no? Por la parte posterior. Muchas personas justamente con este linfoma intraocular primario también tienen linfoma en una parte del cerebro, ¿no? Y a esto se denomina linfoma primario del sistema nervioso central. En realidad, se clasificaría en sí como un linfoma primario, pero de iris. Ese es como es justamente lo que he estado leyendo en cuanto a la clasificación, porque la verdad no soy especialista en oncología, pero el tema es ese, ¿no? Colocarlo como un linfoma intraocular de iris primario. Claro, en este caso, en el estudio, doctora, no había evidencia de compromiso a nivel del sistema nervioso central. Había un dato en la tomografía o resonancia, no recuerdo, en el cual había una imagen sospechosa a nivel del nervio óptico, pero aparentemente fue un hallazgo y no concluyó que era linfoma. Pero la pregunta del doctor Muro es muy importante porque hay que tener en cuenta que si la lesión, si este linfoma fuese primario o compromete el sistema nervioso central, entonces el tratamiento es más complejo.
La quimioterapia sistémica habitualmente no atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿sí? Porque el sistema nervioso central es un santuario, igual que la cavidad intraocular. La quimioterapia no llega adecuadamente a la cavidad vítea ni al líquido cefalorraquídeo. Entonces, es bien difícil. Estos casos deben ser tratados, aparte de quimioterapia sistémica, que muchas veces no va a ser eficiente, hay que tratarlo con radioterapia y colocraneal y a nivel de médula, y también con quimioterapia intratecal, ¿no? Son protocolos mucho más complejos, definitivamente. Entonces, en estos casos hay que echarle ojo para estar atentos de que no haya manifestaciones del sistema nervioso central, ¿no? Y en ese caso, medicina oncológica va a tener que cambiar su estrategia. Muchísimas gracias, doctores. Si hubiera, por favor, algún aporte más, algo que quisieran comentarnos, algún miembro más de la sociedad, están abiertos los micros. Doctora Valery, para terminar, agradecer a la doctora Flor, al doctor Solón por el aporte dentro de su expertise, y el único fin es que nosotros sepamos reconocer estos casos y poder derivarlos al sitio correcto, porque como ya vimos durante toda la discusión, son casos muy difíciles de manejar, tanto si fueran intraoculares solamente, como si fueran con compromiso del sistema nervioso central. Y tener a un paciente que esté sin diagnóstico durante 9 meses, 1 año, yo pienso que es responsabilidad nuestra saber reconocer y saber derivar al sitio correspondiente, como lo dijo la doctora, hacer un tratamiento multidisciplinario. Agradecerles a todos los asistentes también, al doctor Dino Nateri, que lo he visto por allí, a la doctora Betty Campos, que también está en nuestras charlas y siempre ayudándonos y apoyándonos en todo lo que es el crecimiento del conocimiento y la uveitis. Muchísimas gracias, doctor Solón, doctora Valery. Lo ha hecho muy bien, muchas gracias. Muchas gracias con todos, muchas gracias doctora Flor, doctor Solón, doctora Serrate, doctor Nateri, muchísimas gracias a todos los asistentes. Damos por concluida la charla de hoy, no sin antes invitarlos a que sigan acompañando a las charlas de los diferentes capítulos y al de UVIA del próximo mes. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias a todos. Felicitaciones, doctora Arena. Patrio. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Feliz 28 para todos. Igualmente, un abrazo. 28. Florcita, un abrazo hasta México. Sí, qué pena pasar el 28 aquí, pero igual, de todas maneras, mi corazón está en Perú. Y nada, pues pronto regresaré. Por supuesto que sí, te esperamos. Feliz 28. Feliz 28. Un abrazo. Gracias por la invitación. Gracias, doctor Solón. Gracias a ustedes.